a partir de ahora. Bien, entonces ya habíamos visto que había unos procesos estocásticos específicos que son cadenas de Markov. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una cadena de Markov en tiempo discreto y una cadena de Markov en tiempo continuo? Bueno, en su nombre lo indica. Básicamente, un proceso estocástico es una cadena de Markov en tiempo continuo, donde el sistema toma varios estados que son mutuamente excluyentes y son numerables. O sea, podemos saber cuántos son. Y el evento, en un tiempo t, se cumple que hay una probabilidad, ¿no? De que pase a ser otra cosa en un tiempo determinado. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que antes, cuando teníamos cadenas de Markov en tiempo discreto, podíamos distinguir entre un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, etc. Tiempo 3, tiempo 4, como que los cambios estaban muy definidos como en pasos. Y en este caso el tiempo es continuo, entonces no existen esos pasos definidos, sino que son intervalos de tiempo. Bien. ¿Qué le pasa a las probabilidades de transición? Pues en este caso, en lugar de ser dependientes solamente de dónde a dónde voy, ahora tenemos es dependiente de dos cosas. Es dependiente de dónde y a dónde voy, y también de un conjunto ST, esta parte. No me sale muy bien ese dibujo, que básicamente expresa un intervalo de tiempo. ¿Ok? Esto se lee como la probabilidad del primer término. Sería la probabilidad de ir del estado 1 al quedarse en el estado 1 en un intervalo donde empiezo en el tiempo S y termina en el tiempo T. Entonces estamos hablando de un intervalo. Bien. Estas cadenas pueden ser homogéneas, donde básicamente no depende del, ¿cómo se llama? Son reglas que permanecen a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces va a ser homogénea si no importa dónde empiezo, sino solo importa el tamaño del intervalo del tiempo. Las probabilidades de transición, ¿ok? Entonces, ahora tenemos un tiempo continuo y tenemos que todo está en función del tamaño del intervalo delta t. Bien. Entonces, se pueden definir unas tasas de transición que sería, que se define, déjenme poner esto un poco más grande para que lo vean mejor. Creo que se ve un poquito mejor. Están entonces, les decía, las tasas de transición, están acá, que es básicamente algo similar a ¿a alguien les suena? Cuando ustedes ven esta ecuación, ¿les recuerda algo? Los leo. Yo no recuerdo. Manuel Jesús no recuerda nada. ¿Alguien más? A ver, alguien por acá nos dice que no, Diego tampoco se acuerda. Básicamente se parece a la ecuación de la derivada. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estaríamos haciendo es derivar todas las probabilidades de transición con respecto al intervalo o al tiempo, porque estamos haciendo cómo va cambiando esta probabilidad en cómo funciona el cambio en el intervalo de tiempo. ¿Ok? Y cuando hacemos eso obtenemos algo que se llama una tasa de transición.
que se define como Q y J. ¿De acuerdo? Eso es cuando los estados son diferentes, pues es una tasa de transición. Pero cuando el estado se queda en el mismo estado, que es este de acá, ¿ok? Se le llama una tasa de permanencia. Ahora, en este caso, a diferencia del caso de las probabilidades, la tasa de permanencia es equivalente a la suma, al negativo de la suma de todas las tasas de transición. ¿Esto tiene alguna lógica? Conceptualmente, sí. Es tan sencillo como solo te quedan dos opciones. O te quedas como estás o cambias. Aunque lo que acabo de decir suena a ultimátum de relación, ¿no? Así de, si no cambias, me voy. ¿No les suena? ¿No has cambiado? Me voy. Un poco, un poco. Poco, ¿verdad, Saúl? Sí, Es un clásico. Pasa. Es un clásico, así es. Entonces, básicamente, solo tienen dos probabilidades, dos posibilidades de acción. O se quedan como están o cambian. ¿Ok? Entonces, repitiendo lo que les acabo de señalar, la tasa de permanencia es equivalente a la suma de todas las tasas de transición. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿por qué? Pues porque básicamente, además también, conforme más pasa el tiempo, la probabilidad de que sigan siendo los mismos disminuye, ¿no? Conforme pasa el tiempo, la probabilidad de que ustedes sigan siendo estudiantes es menor. Ojalá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es. Entonces, de manera parecida al caso de los, ¿cómo se llama? De las probabilidades de transición, que definen todas juntas una matriz de transición. Se puede definir de igual manera una matriz de tasas de transición. ¿Ok? Si estas tasas de transición son constantes a lo largo del tiempo, entonces la matriz, la cadena de Markov es homogénea. Bien. Entonces la podemos definir como todas las tasas de transición. Y por tanto, tiene las siguientes propiedades. Así como en las probabilidades de transición sumaban 1, todas las filas de las matrices de tasas de transición suman 0. ¿Ok? Y básicamente, en el caso de una cadena de Markov de tiempo continuo, cuando dibujamos la matriz de tasa de transición, en vez de poner las probabilidades, ponemos las tasas. O sea, cuando dibujamos una gráfica, una red, dibujando las transiciones entre estados, en vez de poner las probabilidades, vamos a poner las tasas de transición. ¿Ok? Es un poquito diferente. ¿Por qué nos interesan más las tasas de transición? Básicamente nos interesan más porque son las que permanecen constantes. Las otras dependen de un intervalo. Entonces, si tenemos las tasas, pues nada más podríamos representarlo de una manera relativamente constante. Y luego todo estaría en función, pues, del tamaño del intervalo. ¿Ok? Bien. Entonces, de manera análoga a la parte discreta, tenemos las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Pero ahora, bueno, lo podemos, básicamente, lo que esto representa es que, lo que es importante saber es que podemos obtener la matriz de transiciones a partir de elevar la constante E a la matriz de transición. Es una cosa rara, entonces que esto significa básicamente que lo podemos descomponer en una serie. ¿Sí? Y así se obtiene mucho más fácil.
¿Ok? Bien. Entonces, lo que interesa cuando tenemos una cadena de Markov es qué pasa con la probabilidad de estar en el instante t en un estado. ¿Cómo cambia? No es igual, en lugar de número de pasos, lo que tenemos es un intervalo de tiempo. Entonces, esto de igual manera lo podemos calcular, perdón, con una ecuación análoga al caso discreto, pero en este caso, la que cambiaría sería nuestra matriz de transición. En vez de elevarla al número de pasos, tenemos que encontrar los diferentes valores para el intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Todo bien hasta aquí. Así hasta aquí, sí. Bien, sigamos adelante entonces. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con el estado estacionario? En este caso, en lugar de número de pasos infinitos, tendríamos un intervalo infinito. ¿Ok? Sería un caso donde la multiplicación entre la matriz infinita, ¿no? de intervalo infinito por la tasa de transición sería 0. Recuerden que las tasas de transición nos indican cómo va cambiando. Entonces, si ya no cambia, entonces sería un caso donde ya independientemente de lo que pase, obtenemos lo mismo, ¿no? Es un punto fijo. Y en términos de ecuaciones, pues tendríamos esta ecuación y que podemos representarla con estas dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces tendríamos que el estado no cambia, entonces el vector del estado estable multiplicado por la matriz de tasas de transición sería 0 y la suma de los elementos de ese vector pues suma 1. ¿Ok? Bien. Y básicamente lo más importante de este tema son dos cosas. Bueno, primero ya vimos una repasada rápida de cómo serían los conceptos básicos de cadenas de Markov en tiempo continuo, y hay dos elementos que son importantes, sobre todo para el tema que sigue, ¿sí? Uno sería el tiempo de permanencia, que básicamente es el tiempo que el sistema permanece en un estado. ¿Okay? Podemos ver que si tenemos en el horizontal el tiempo, acá, y en el vertical tenemos los diferentes estados. Entonces el tiempo de permanencia, pues básicamente es, por ejemplo, cuánto tiempo está en el estado I, cuánto tiempo está en el estado K, cuánto tiempo está en el estado J. ¿De qué depende eso? Básicamente depende de la tasa de permanencia en cada estado. ¿Ok? Bien, ¿y cómo se define? Se define a través de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, el tiempo, la probabilidad de que esté en un estado I es igual al 1 menos la exponencial de la tasa de transición, QXI, por el intervalo de tiempo, que sería en este caso X. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando... bueno, esto solo es válido si la cadena es homogénea. ¿Ok? Bien.
Entonces, la probabilidad de que el sistema esté en un estado entre el tiempo T1 y T2, o sea, básicamente sería un intervalo, pues es parecido. Lo podemos definir acá. ¿Ok? Lo que nos interesa es el intervalo de tiempo, más que dónde empieza el intervalo y dónde termina. ¿Bien? Ok. Entonces, bien. Una cosa que es importante es saber que todas las transiciones, ¿no? De I a J, de I a K, etcétera, tienen una distribución exponencial. Eso es con tasas de transición. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era qué pinta tiene la distribución exponencial? Básicamente, a ver si lo podemos dibujar por acá. Tenemos dos ejes, ¿no? Un eje por acá. Dice que me salió chueco. Acá está, más o menos. Y tenemos un eje horizontal, ¿no? Y esta cosa va a tener más o menos una distribución como de este tipo. ¿Sí, no? O sea, la distribución exponencial. Y la ojiva tendría... Uy, perdón. Bueno, algo parecido. Voy a tratar de dibujarlo otra vez. Tendría como una distribución así. ¿Ok? Bien. Entonces, hay un proceso específico que es el que que nos interesa. Sería como el caso, hay dos casos específicos que nos interesa conocer. Bueno, en realidad es dos caras de lo mismo, que básicamente sería un proceso de Poisson. ¿Lo vieron en probabilidad? La distribución de Poisson. Sí. ¿Sí? ¿Qué hace la distribución de Poisson? Le llevé hace un año esa materia. No me acuerdo ¿Perdón? mucho. Le llevé hace un año esa materia, no me acuerdo mucho. ¿En serio alguien sí se acuerda? Creo que era una probabilidad que cambiaba con el tiempo, ¿no? No del todo. ¿Alguien más? ¿Es una frecuencia de ocurrencia? Correcto, Sara. Básicamente es una distribución que cuenta cosas. Ok, tenemos un intervalo de tiempo y el proceso de Poisson lo que nos interesa es contar cosas que pasan. Entonces, son efectos que se consideran raros, ¿no? Entonces, tendríamos eventos que ocurren y estos eventos tienen una distribución exponencial con parámetro lambda. Y básicamente, el que es común conocer es un caso específico que se le conoce como un proceso de conteo. Ok, entonces lo que necesitamos es contar. Y el tiempo es continuo, entonces los diferentes estados de la cadena serían, pues, ahí tenemos 1, no tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5, etcétera. Esos serían los diferentes estados. Y el tiempo es continuo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir un poquito adelante. Tenemos algunas propiedades específicas. Básicamente que todos los estados tienen que ser mayores o iguales a 0. Los NT son enteros, ¿no? Porque no podemos contar medio. Tenemos que contar 1 o 2 o 3. Y la probabilidad de que haya más cosas en un intervalo más grande, pues es más. Digamos, mientras más grande sea el intervalo, hay probabilidad de que haya más cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, este tipo de proceso de conteo cuenta con dos características. Una es que sean un proceso de incrementos independientes.
que básicamente implica que lo que ocurre en un intervalo es independiente de lo que ocurre en otro. Y el segundo es que es un proceso de incrementos estacionarios. Y básicamente eso significa que lo que ocurre en un intervalo, el número de cosas que ocurren, solo depende del tamaño del intervalo. ¿Okay? Entonces, podemos hacer 3 hipótesis. Si lo hacemos como un símil de un proceso de atención. ¿Okay? Entonces, básicamente, supondríamos que el número de clientes que llega en un intervalo no depende del número de clientes que llega en otro intervalo. 2, la tasa media de llegadas es constante. Y 3, que los eventos ocurren de uno en uno. ¿Ok? Además, es un poco más de formalización. ¿Ok? Y el caso específico para calcularlo como una cadena de estados de tiempo continuo sería el proceso de nacimiento-muerte. Así se le llama, tiene un nombre un poco trágico, pero no lo es. Básicamente, si algo aparece dentro del observador, podríamos llamarle nacimiento, y si algo desaparece, podríamos decirle que se murió. ¿Ok? Entonces, básicamente, representan un crecimiento o extinción de una población. XT es el número de individuos que hay en el sistema en el tiempo T. Y hay 2 velocidades que son específicas. Una sería la velocidad de nacimiento y otra sería la velocidad de muerte. ¿Ok? Y solo depende de cuántos individuos hay en ese momento. Bien. Entonces, para el incremento de individuos, pues tenemos que hay una tasa de transición de individuos X a individuos X más 1 y tiene una tasa lambda X. ¿Ok? Y luego tenemos una tasa también de transición de decrecimiento de individuos que sería la tasa de entre X individuos y X menos 1 individuos. Y la podemos denominar como mu X. ¿Ok? Bien. Entonces, esto en esquema, en una red, ¿se acuerdan? Sería algo así. Tenemos 0 individuos, luego tenemos 1, 2, 3, y la transición entre 0 y 1, pues es lambda. Entre 1 y 2 es lambda, entre 2 y 3 es lambda, bla, 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 bla. ¿Ok? Y entre 3 y 2 sería mu, de 2 a 1 sería mu, y de 1 a 0 sería mu. No puedo tener menos de 0 individuos, ¿no? No puedo tener zombies. ¿Ok? Entonces, tenemos un proceso de espacios discretos y tiempo continuo. ¿Ok? Entonces, para describir esta cadena, podemos plantear 2 condiciones. ¿Ok? Una sería esta, que básicamente es el estado pica, es multiplicado por la transición QKJ es igual a la tasa del estado J multiplicado por JK. ¿Ok? Entonces, si lo podemos plantear como que si es como si estas serían condiciones de equilibrio que en el estado N con la tasa de transición correspondiente es igual al estado N-1 multiplicado por su tasa de transición correspondiente. ¿Ok? Si esto lo ponemos como generalizado y usamos las tasas de transición de vida y muerte, o sea, esta de acá,
Vamos a ver, esta, que va una tasa de transición de n individuos a n-1 individuos, es una tasa de transición de crecimiento. ¿Ok? Y esta tasa que va de n-1 individuos a n es una tasa de incremento. ¿Ok? Entonces serían iguales. Esas dos serían condiciones equivalentes. Bien. Entonces, si esto lo ponemos en términos generalizados, porque pues todos son iguales, ¿no? n+1, n-1, todos serían iguales. Obtenemos finalmente esta ecuación, que sería generalizada. ¿Ok? Si volvemos a aplicarla de otra manera, o sea, con el siguiente número, aquí sería entre, si son dos altos, sería así, el tercero así, cuarto así, y este sería la versión generalizada. ¿Ok? Para n individuos. Entonces, cuando si esto es estacionario y todos los... creo que ya me acabé el texto. Sí. Si todos son iguales, ¿no? Esto cómo lo podemos escribir de otra manera, ¿no? Si todos los lambdas son iguales y todos los mu son iguales, entonces podríamos casi decir que pi0, si lo multiplicamos por lambda entre mu elevado a la n potencia, nos da la probabilidad de estado de n pasos. ¿Ok? Y esto dependerá pues de cuántos llegan y cuántos se van. Bien. Tal vez sería conveniente que hiciéramos un pequeño ejemplo. Esto es relativamente sencillo. Entonces voy a cambiarme a un Word para que podamos ir escribiendo. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a cambiarnos de pantalla. Vamos a suponer un sistema donde llegan, ¿qué será? 4 por minuto. Se van 3 por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya, ¿cuántas personas? 7 personas en el lugar. Entonces, sí, básicamente estaremos diciendo que lambda sería la tasa de nacimiento, o sea, los que aparecen, sería 4 por minuto. Y los que se van serían mu 3 por minuto. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, lo que necesito es 7, que sería equivalente a pi 7. Sería igual a qué. Vamos a ponerlo en términos de una ecuación para que se entienda un poco mejor. Entonces, necesitamos, vamos, que creo que el problema es que estamos cambiando de notación. Bueno, no. Creo que no habrá ningún problema. Entonces yo les dije
que básicamente necesitamos pi, la probabilidad de que haya 7 personas ahí, ¿no? Esto sería equivalente a, aquí tenemos un corchete, una fracción, y tenemos que es lambda entre mu. ¿Bien? Porque básicamente las tasas permanecen constantes. Entonces tendríamos todo esto, vamos a llevarlo antes de que se me olvide. A la séptima, ¿ok? Y aquí arriba podemos tener lambda. Oh, no está aquí. Sals. Bueno, mu tampoco. Ah, no, mu sí está aquí. En donde dice creo insertar y ¿Sí? hay símbolos, creo ahí. Sí, de hecho creo Creo que que tengo que más. cambiar. No, tengo que cambiar de, ¿cómo se llama? De alfabeto. En lugar de matemáticas básicas, tengo que ir a letras griegas. ¿Ok? Entonces tenemos lambda. Ajá. Y aquí tendríamos pi 0, ¿no? ¿Ok? Así empezaríamos, así Sí. expresaríamos la ecuación. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que aquí nos faltaría un dato, ¿no? Sí, originalmente no había nadie. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos que, pues, este es 1, ¿no? Vamos a volver a escribir esto, pero sustituyendo con números. Entonces, aquí tenemos que 4, 3, y aquí pues tendremos 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 4, 3. Ah, no, aquí me falta algo. Sería Me aquí. dio Perdón, 7. aquí tendrías, seguiría teniendo pi 0, perdón. ¿Qué tendríamos por acá? 4 tercios elevado a la séptima, ¿qué me da? ¿4 entre 3? ¿Qué me da? ¿Hay alguien por ahí? 1.33. 7.49. 7.49 Y a mí también Y me eso ya dio. es elevado a la séptima. por pi 0, ¿no? A la séptima. Por pi Sí. 0. Y entonces la segunda pregunta es, ¿y cómo obtengo pi 0? ¿Ok? Analí, ¿por qué te dio 0.0199? ¿Te equivocaste en meter un valor? Sí, puede ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pasa con... así intuitivamente, a partir de las... Está bien. A partir de los valores que tenemos, si tenemos un sistema en donde los que llegan son más de los que se van, ¿qué le pasa? Imagínense que tienen una Si fiesta. llegan más de los que se van, Exacto, imagínense que tienen una fiesta donde empieza a llegar más gente de la que se va. ¿Qué le pasa al número de personas en la fiesta? ¿Incrementa? Hasta que, y pues entonces, ¿qué incrementa más? mucho, ¿no? Exacto, Brandon. Pues tiene Así infinito, es, por Saúl. así decirlo. Exacto, empieza a ser más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ya es inevitable, ¿no? Entonces aquí hay algo importante.
De hecho, es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, una nota importante que tienen que observar. En los sistemas de nacimiento-muerte, si la tasa de transición de nacimiento es mayor que la de muerte, el sistema es inestable, porque crece para siempre, ¿no? Es con lo que le pasa a la población. La tasa de nacimiento es mayor que la tasa de mortalidad. Eso es en términos reales, ¿no? Entonces tenemos una población que nada más crece y no se controla ni se estabiliza. ¿Ok? Entonces, los sistemas, para que un sistema de nacimiento o muerte sea estable, la tasa de llegada, la tasa de nacimiento, debe ser menor que la tasa de muerte. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, básicamente, ¿qué cosas pueden representar este tipo de sistemas? Puede representar todos los sistemas de servicio, que son los que vamos a definir en las filas de espera, son sistemas de este tipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Para que sea controlable, necesitamos que la tasa de muerte sea mayor que la tasa de nacimiento. ¿Ok? Y eso en términos de cosas de servicio se traduce como tasa de llegada de clientes debe ser menor que la tasa de servicio para que el sistema sea estable. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? De acuerdo. Ok, bien. Voy a parar un Profesora, momento. todo bien. Voy a parar la grabación.